En los inicios de la década 60, con un Franco a punto de cumplir los 70 años, se disparan los rumores sobre la vitalidad del dictador. Pero las alarmas saltaron el día de la Nochebuena de 1961, tras el accidente de caza que sufrió Franco en El Pardo, saliendo herido en la mano izquierda cuando su escopeta estalló. Fue ingresado en el Hospital de las Fuerzas Armadas de la calle Isaac Peral en Madrid y recibió anestesia general, pero no se utilizaron los mecanismos de la ley de sucesión y simplemente Franco telefoneó a Carrero para que informara solo y exclusivamente a los ministros militares y a la plana mayor del ejército. Y dijo a su amigo, Camilo Alonso Vega, el ministro de Gobernación: ten cuidado con lo que ocurra. En un principio se pensó que fue un atentado, pero tras las pruebas de los armeros y de los fabricantes británicos de la escopeta demostraron que no había ningún tipo de efecto en la misma. Lo que ocurrió fue que Franco introdujo un cartucho de calibre más pequeño, seguramente perteneciente a la escopeta de su hija, que no detonó y quedó dentro del cañón. Al disparo siguiente estalló. Como consecuencia del incidente y de las huelgas de Asturias de 1962, hizo que muchos volvieran a impulsar el tema de volver a tratar el tema de la sucesión. Superada la crisis de 1962, Franco se apartó de la vida política diaria, dedicándose a recibir embajadores, representantes de la industria de la cultura, a entregar medallas y premios, a inaugurar obras públicas, y dedicaba más tiempo al ocio, a la caza, a la pesca, al golf, a ver la televisión, a pintar o a hacer quinielas. Y pasaba largas vacaciones de verano en el Pazo de Meirás en La Coruña y el Palacio de Ayet en San Sebastián, y en Semana Santa en el Palacete de la Piniella en Asturias. En octubre de 1964 aparecen los primeros síntomas de la enfermedad del Parkinson, lo que hizo que disminuyeran sus apariciones públicas y cuando las hacía hablaba bastante poco. El 5 de marzo de 1965, en el Consejo de Ministros, Carrero insinuó que los desórdenes en la universidad y el alejamiento de la Iglesia del régimen era consecuencia directa de la incertidumbre sobre el futuro después de Franco, y propuso la elaboración de una ley orgánica del Estado que fue apoyada por la totalidad del gobierno. El 1 de abril de 1965 Franco leyó a Carrero el borrador de la ley, y ese mismo día se diagnosticó al vicepresidente Muñoz Grandes un cáncer renal. Supuestamente Muñoz Grandes era el garante de la sucesión de Franco. Al día siguiente, en el Consejo de Ministros, el ministro de Hacienda Navarro Rubio, secundado por el de Exteriores Castella y por el de Información y Turismo Fraga Iribarne, volvieron a mencionar el tema de la sucesión. Franco les contestó que necesitaba más tiempo para tomar una decisión debido a la existencia de muchos candidatos: Juan de Borbón, Juan Carlos de Borbón, Alfonso de Borbón y Carlos Hugo de Borbón. Pero realmente esto era una excusa porque tanto Juan de Borbón como Carlos Hugo estaban totalmente eliminados. El primero por ser considerado demasiado liberal y el segundo por su condición de extranjero. En julio de 1965 Franco reestructuró el gobierno. Bueno, más bien fue Carrero Blanco y Laureano López Rodó. Se dieron más carteras a los tecnócratas y Muñoz Grandes seguía siendo vicepresidente, pero debido a sus problemas de salud, Carrero ejercía como tal. Franco seguía presidiendo los consejos de ministros, pero sus intervenciones cada vez eran más esporádicas. El gobierno estaba totalmente dividido en quién debería ser el sucesor de Franco. Los tecnócratas apostaban por Juan Carlos y los falangistas por Alfonso. Un ejemplo de esta división ocurrió el 20 de enero de 1966, cuando Carrero Blanco sugirió a Franco reemplazar a Muñoz Grandes por el tema de salud como jefe del Estado Mayor, pero Franco no lo hizo. El 13 de junio de 1966, Franco entregó a Carrero el proyecto definitivo de la Ley Orgánica del Estado, cuyos objetivos eran afrontar los cambios insurreccionales, modernizar a España para su futuro ingreso en la CE, en la Comunidad Económica Europea, instaurando una monarquía respetando los principios del movimiento nacional, y adecuar la legislación a los presupuestos del Concilio Vaticano II. Todo ello sin alterar el poder de Franco, que era total. Era el representante supremo de la nación, con carácter vitalicio y no sujeto a ninguna instancia de control. Tenía todo el poder ejecutivo al ser el jefe del único partido del movimiento nacional.
Ejercía el poder legislativo, teniendo la facultad exclusiva para sancionar y promulgar leyes. Ejercía el total poder judicial, teniendo su voto particular sobre sanciones judiciales. Era asimismo el jefe de las Fuerzas Armadas y la política exterior estaba subordinada a sus decisiones. Las novedades que incluye la Ley Orgánica del Estado, las más importantes serían la separación de poderes entre el jefe del Estado y el jefe del Gobierno. El jefe de Estado elegiría al jefe del Gobierno por 5 años y debería ser aceptado por las Cortes. Pero esto no ocurriría hasta el año 1973. Otra novedad fue la reducción del número de procuradores, pasando de 601 a 408. Estos 408, 108 serían elegidos directamente, 25 designados por el jefe del Estado y el resto elegido por los órganos corporativos. Se redujo el número de miembros del Consejo del Reino de 17 a 13, se modificaron algunos aspectos de la ley de sucesión sin especificar quién sería el heredero, se dio libertad de religión para los españoles judíos y protestantes y se abrió la posibilidad de la creación de asociaciones políticas dentro del movimiento nacional. El 22 de noviembre de 1966 se presentó a las Cortes. Se tardó tanto porque se discutió si se permitiría o no un debate sobre el texto. Al final se decidió que no habría ningún tipo de debate. En el discurso que dio Franco ante las Cortes combinó un tono de despedida con proclamas de que no tenía ninguna intención de retirarse del poder. A continuación leyó en voz alta la totalidad del texto el presidente de las Cortes, Antonio Iturmendi, y los procuradores la aprobaron por aclamación. 3 semanas después, Franco se dirigió a los españoles por televisión y radio pidiendo el sí en el referéndum de la ley. La campaña fue montada por el ministro Manuel Fraga Ibarne, la consigna oficial era Franco sí, e inundó todas las calles y carreteras de España con fotos de un Franco sonriente. El referéndum se convirtió en un voto de confianza a Franco y el no era descrito como un voto a favor de Moscú. El 14 de diciembre de 1966 se celebró el referéndum, donde podían votar todos los españoles mayores de 21 años, las urnas eran de cristal, no había cubículos en los colegios electorales ni sobres en las papeletas. El resultado fue abrumador, un 95,86% votó a favor, un 1,81% en contra y el 2,33% en blanco. Hubo casos de fraude, misma persona votó en varias ocasiones o en algunos colegios electorales votó hasta el 120% del electorado. Al día siguiente del referéndum, los titulares de la prensa española reflejaban el éxito del referéndum como España votó ayer la nueva Constitución. Pero la realidad es que la ley no era una Constitución, ni por su origen, ni por su representación, ni por el modo de su aprobación. La ley entraría en vigor el 1 de enero de 1967 y se mantendría hasta la aprobación de la Constitución de 1978.